No juzgar a los demás, sentir compasión, perdonar. Saludos, muy buenas noches. El mundo necesita hoy más que nunca personas capaces de sentir la desdicha del otro como propia. Hombres y mujeres que tengan como virtud del alma la misericordia. Por este motivo el Papa Francisco ha convocado un año de gracia, un año excepcional para que los católicos sean más consecuentes con su misión, ser testigos de la misericordia y el perdón de Dios, dar ejemplo con su forma de vida, contagiar a su entorno, mostrar a los demás que hay más caminos distintos y más alegres que el del puro egoísmo. Comenzamos. Se abre la Puerta Santa de la Basílica Vaticana y con ella se inicia también el año jubilar de la misericordia, un tiempo para acercarnos a la esencia del Evangelio, la misericordia y junto a ella virtudes como la compasión o la caridad. ¿Qué son las obras de misericordia? Repasamos algunas de ellas de la mano de Luis Emilio Pascual. Comienza el Congreso Internacional sobre Inocencio III y su tiempo. 4 días en los que expertos de numerosas universidades compartirán conocimientos en la UCAM sobre el papel fundamental de Inocencio III en la historia. Estrenamos un año excepcional, un jubileo extraordinario convocado por el Papa Francisco. El Día de la Inmaculada Concepción fue el escogido para abrir la Puerta Santa y dar por inaugurado el Año Santo de la Misericordia. Este jubileo se alargará hasta el 20 de noviembre del próximo año, casi 12 meses por delante, para volver sobre el contenido esencial del Evangelio, sentir compasión, practicar la misericordia. Por primera vez en la historia, un año jubilar se celebra en todas las catedrales del mundo. Apritemi le porte de... Con la apertura de la Puerta Santa en el atrio de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco inauguraba el Jubileo de la Misericordia. Tras la apertura de la puerta cruzaban el Papa emérito Benedicto XVI junto con cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. En procesión acudían a la tumba que guarda los restos del apóstol San Pedro. Miles de fieles seguían desde la Plaza del Vaticano la apertura del jubileo extraordinario. Antes, en su homilía, el Santo Padre instaba al perdón de los pecados, a la misericordia de Dios, en lugar del juicio de los que yerran. El juicio de Dios va a ser en todo caso, recordaba el Papa, siempre a la luz de su misericordia. Hay que abandonar toda forma de miedo y temor, añadía. La festa dell'Immacolata Concezione esprime la grandezza dell'amore di Dio. Egli non solo è colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa originaria che ogni uomo porta con sé entrando in questo mondo. È l'amore di Dio che previene, che anticipa e che salva. Se tutto rimanesse relegato al peccato, saremo i più disperati tra le creature, mentre la promessa della vittoria dell'amore di Cristo rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La parola di Dio che abbiamo ascoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è dinanzi a noi testimone privilegiata di questa promessa e del suo compimento. Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos, decía el Papa ante las personas que se daban cita en la Plaza de San Pedro. Varcando la Porta Santa vogliamo anche ricordare un'altra porta che 50 anni fa i padri del Concilio spalancarono verso il mondo. Questa scadenza non può essere ricordata solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di verificare il grande progresso compiuto
nella fede. In primo luogo, però, il concilio è stato un incontro, un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni l'avevano rinchiusa in se stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino misionario. El próximo domingo el Papa Francisco abrirá la Catedral de San Juan de Letrán en Roma. Tras esta y por primera vez se abrirán las puertas santas en todas las catedrales por expreso deseo del Santo Padre. El Jubileo de la Misericordia se quiere celebrar en todas las iglesias del mundo. Ha comenzado un año especial. Entre muchas propuestas, el Papa Francisco quiere que volvamos a fijar nuestra atención en las obras de misericordia. ¿Pero qué son las obras de misericordia? Nos lo explica Luis Emilio Pascual. Llamamos obras de misericordia dentro de la bienaventuranza y la moral cristiana, pues a las 7 experiencias concretas de la caridad cristiana. En el fondo, pues es enseñar al que no sabe, visitar al que está enfermo, vestir al desnudo. Es decir, son las obras, en el fondo la Iglesia ha determinado como 7 obras de misericordia: dar asilo al que no lo tiene, acompañar al huérfano, pero en el fondo cualquier obra humana que hagamos es una obra de misericordia, porque misericordia es un amor concreto y específico por la miseria humana. Donde más miseria, más amor, ahí está la misericordia. Lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros nos invita a hacerlo gratuitamente con cada uno de los hombres. Por eso toda acción humana es una obra de misericordia, aunque luego ciertamente la tradición pues nos ha determinado en esas 7 obras de misericordia que desde pequeño en los catecismos hemos aprendido. Pero me gustaría pues ampliar, no dejemos en esas 7 únicas. Cualquier acción que hacemos por alguien de nuestro lado necesitado es una obra de amor específico, una obra de misericordia. Vamos a recordar ahora, una a una, cuáles son esas obras de misericordia, y lo hacemos con las palabras del Papa Francisco en este simpático vídeo. Un aspecto particular de la maternidad de la Iglesia es que ella nos educa a través de las obras de misericordia. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo, nos enseña a estar cerca del enfermo, ya sea en un hospital, en una residencia o en la propia casa. Nos enseña a visitar al encarcelado, mirándolo en su humanidad, pues solo la misericordia puede cambiar el corazón y hacer que una persona vuelva a insertarse en la sociedad. Por último, la Iglesia nos enseña también a estar cerca del abandonado o del que muere solo. No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros entregándonos a Jesús. El Día de la Inmaculada Concepción se ha conmemorado con especial fervor en Totana. Allí celebran estos días la festividad de su patrona, Santa Eulalia de Mérida. Este martes la trasladaban en romería desde su santuario del monte hasta la ciudad. Solo el año pasado participaron en esta procesión más de 13.000 personas. Es la imagen más venerada en el municipio totanero. El próximo día 10 será su festividad, pero siguiendo la tradición, es el día 8 de diciembre cuando recorre en romería los 7 kilómetros que separan su santuario a las faldas de Sierra Espuña de la ermita de San Roque. Religión y fiesta se dan la mano en este día grande para Totana.
luchando valientes, marcó con su sangre inocente de pureza Virgilio Cerdá. Es un día muy importante que está aquí todo el mundo, unos por devoción y otros pues por convivencia y por pasar un día estupendo. Comienza muy temprano, por la mañana, a las 6 la gente ya prepara las migas, que son típicas de aquí, hay chocolate. Los fuegos artificiales señalan su llegada al paraje del Rulo, donde la patrona es recibida por las autoridades de la ciudad. Este año, además, ha participado el presidente regional. Yo creo que Totana es un pueblo que ha sabido cuidar sus tradiciones y esto es una muestra de ello. Además, se vuelca con ellas en familia para no perder sus señas de identidad. Te demuestra pues que hay un fervor a Santa Eulalia que va acompañado de otras cuestiones culturales e históricas muy importantes. La Santa de Totana, Santa Eulalia de Mérida, regresará a su santuario de nuevo en romería el próximo 7 de enero. Y devoción también por la Inmaculada Concepción en Yecla y en la pedanía alcacereña de Los Narejos. En este último lugar, ayer celebraron el día de su patrona con una misa y una solemne procesión. Cerca de 2.000 personas acompañaron a la imagen de la Inmaculada por las calles de la localidad, un acto religioso que marca en los alcázares el puente de la Constitución y la Inmaculada. Tras él, los vecinos tuvieron una jornada de convivencia y fiesta. Hemos hablado anteriormente de las obras de misericordia. En muchas ocasiones tan solo consisten en abrirse y facilitar la integración de otros, como es el caso de las personas con discapacidad. En el Día Internacional de la Discapacidad, celebrado recientemente, se ha pretendido dar visibilidad a este colectivo. Hoy no ha sido un partido de baloncesto cualquiera. Hoy estos jóvenes han jugado en silla de ruedas. Asociaciones y colectivos de discapacidad han salido a las calles para mostrar la realidad desde otro punto de vista. También con motivo de este día, el Ayuntamiento de Murcia ha firmado un convenio con 16 asociaciones que en la capital trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Una muestra pues, de esa postura firme y de compromiso del Ayuntamiento por trabajar en la integración social a través de diferentes actuaciones. En total, más de 200.000 euros de presupuesto con los que financiar sus últimos proyectos. Solo lo vamos a destinar para un programa de viviendas, que tenemos viviendas para que personas con discapacidad convivan con voluntarios que son estudiantes universitarios, tanto de la Universidad de Murcia como de la UCAM, y aparte también en un programa de ocio. A desarrollar y a reforzar actuaciones en materia de apoyo escolar. La UCAM también ha sido escenario de actividades reivindicativas en las que los protagonistas han sido los participantes del proyecto Ucampacitas, programa con el que se busca la integración de estos jóvenes en la vida activa y en el mercado laboral. Y en la Avenida de la Libertad hoy se han plasmado decenas de deseos, sueños que estos jóvenes esperan que algún día eliminen las barreras que les impiden acceder a comercios, restaurantes o medios de transporte y que hoy reivindican con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la misericordia, a aprender que el perdón es lo que más necesita el mundo. En la audiencia general de este miércoles, el pontífice ha recordado que en esta época de cambios, la Iglesia ofrece una oportunidad especial con el Jubileo de la Misericordia, que pone en valor la fe cristiana. Las primeras palabras del Papa Francisco han recordado la apertura de la Puerta Santa del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, acto celebrado por el Santo Padre ayer en la Basílica de San Pedro, un jubileo que pone a Jesucristo en el centro de nuestra vida personal, porque dice el Papa que Él es la misericordia y en este tiempo nos ofrece una ocasión para perdonar, sobre todo en una sociedad en la que indica es necesario llevar el perdón a las instituciones, al trabajo y también a la familia. Ciertamente hay mucho que hacer, pero hay que tener en cuenta que la raíz de la falta de misericordia está en el amor propio. La Iglesia ofrece una contribución especial, dice el Papa, en una época de profundos cambios. El jubileo es un tiempo favorable para todos porque, asegura, equivale a poner en valor la fe cristiana. Todos necesitamos reconocer que somos pecadores para que se fortalezca en nosotros
la certeza de la misericordia de Dios. El Año Santo nos da la oportunidad de experimentar el perdón de Dios, especialmente en los momentos de mayor necesidad. El Santo Padre ha animado a que con la misericordia construyamos un mundo más humano. Estamos llamados a ser alegres. El Adviento nos conduce hacia una gran noticia, la del nacimiento del Salvador. Esa alegría es mucho más que alegría exterior. Es una alegría que nace de dentro, nace de un cambio de vida al que invitan las escrituras de este domingo. De esto nos habla el obispo Monseñor Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. El tercer domingo de Adviento es, como vulgarmente decimos cuando estamos entre los amigos, que Dios va apretando nuestras tuercas. Dios nos va exigiendo más y vemos cómo el planteamiento de todas estas semanas es acercarnos al corazón, a Dios con un corazón bien dispuesto. Es necesario que escuchemos la voz de los profetas, que la voz de los profetas suenan dentro de nuestras comunidades por medio de la palabra de Dios y al mismo tiempo la voz de Dios se hace presente en nuestra vida. Y podemos cantar y bendecir el nombre de Dios y dar gloria a Dios, porque lo que nos viene de Dios siempre es alegría y paz. Estad atentos a la palabra de Dios del próximo domingo, concretamente del día de la segunda lectura de San Pablo, que él dice: estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres en el Señor. Esto quiere decir que no os preocupe nada, que el Señor está cerca. Pero que nadie piense que ser creyente es un juego de bobos, porque se equivocaría radicalmente, ya que lo primero que lleva consigo la fe no es precisamente el estar dejándonos llevar de nuestras ilusiones, sino una decisión firme de seguir los pasos de Jesús. Y esto siempre es fuerte y exigente. La invitación determinante que vamos a escuchar es que debemos convertirnos. Escuchemos cómo ante la predicación de Juan Bautista la gente se deja interpelar y se hace preguntas. Por eso a Juan se le acercan los que le habían oído y le dicen: ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para vivir ese estilo nuevo que tú nos predicas? Pero atención, Dios no se contenta con una religiosidad exterior, nos pide una respuesta, y una respuesta verdadera. Necesitamos a los profetas que nos anuncien la verdad, que dejen al descubierto los que presumen por la vida de defender los derechos humanos y luego desprecian la vida de los hombres. Necesitamos profetas que desenmascaren a los que se dicen que son amigos de la verdad y luego les descubres con artificios de ficciones y falsedades. La palabra de Dios nos invita a esto, ser profetas de la alegría, sembradores de esperanza, sembradores de la serena felicidad que tienen los hijos de Dios. Mucho ánimo, feliz semana. Más cosas. Hablamos ahora del 8º centenario de un momento clave en la historia universal del derecho, el Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III. Sobre este periodo y sobre la figura del pontífice se habla estos días en la UCAM en el marco de un congreso internacional. Una Eucaristía en el templo del monasterio de San Pedro de la Añora ha dado por inaugurado el congreso que durante 4 días va a profundizar en la figura de Inocencio III. Un encuentro organizado por la cátedra fruto del acuerdo entre la UCAM y la Universidad Lateranense. Es la Universidad del Santo Padre, la cátedra se llama Inocencio III. Por lo tanto, es el inicio de esta actividad con la cátedra en este gran congreso eminentemente científico. Hemos creado junto con la Universidad de Murcia esta cátedra Inocencio III, que es una cátedra de estudio y de investigación, pues porque estamos convencidos de que no hay nada nuevo bajo el sol y que estudiar en profundidad la historia, que no se improvisa y que no se inventa, es un modo de encontrar iluminación para los problemas nuevos que se nos presentan.
De ahí la importancia de esta cita que conmemora el 8º centenario del Concilio Lateranense IV y en la que se va a analizar este periodo de la historia clave para el derecho y esencial en la concepción existente sobre el papado. Ciertamente en la época de Inocencio III el papado no solo representó el poder, la centralidad del poder político o del poder social, sino que incluso representaba el centro de todo el mundo cristiano, el mundo conocido, hasta el punto de que incluso los mongoles intentaban entrar en contacto con el propio Papa para poder así tener contacto con lo que sería nuestra Europa occidental. Representaba el entero mundo cristiano. Presente también en estas jornadas el sínodo sobre la misión y la vocación de la familia, celebrado el pasado mes de octubre. Un encuentro al que ha hecho referencia el cardenal Peter Erdo en la Universidad Católica. È emersa la questione più profonda. La relación entre lo que en este congreso tratamos y la experiencia del reciente sínodo es ver que en las transformaciones sociales hay que tener como dos ojos. Uno, el interpretar la acción del espíritu en los cambios, pero no para dejarse llevar en las respuestas exclusivamente de lo que a primera vista nos parece que hay que hacer y responder por la transformación social, sino iluminar esa transformación social desde la revelación, desde la persona de Jesús, que ciertamente sigue actuando también hoy. Entonces, el Concilio del Letrán IV pues tuvo esa característica de ser un concilio que veía esos cambios, pero también desde una perspectiva pastoral. Culturali e politici di altri tempi. Hasta el próximo sábado se desarrollará en el campus de la UCAN en Guadalupe este congreso internacional que reúne a medio centenar de expertos en la materia llegados de distintos puntos del mundo. Los mayores expertos del mundo han venido a aportar su grano de arena, sobre todo partiendo de un hecho fundamental que es lo que puede traer a la actualidad probablemente este congreso, que es el hecho de que hace 800 años, exactamente cuando se convocó el Cuarto Concilio de Letrán, la Iglesia vivió una época extraña, una época donde muchas voces reclamaban cambios, reclamaban determinadas situaciones que podían de algún modo alejarse del Evangelio. El propio Inocencio III nos cuenta la tradición que soñó como la Iglesia se derrumbaba el Palacio de Letrán y fue un pequeño fraile, San Francisco de Asís, el que la sujetó en su sueño. Hoy, 800 años después, nos encontramos con que quizá otro Francisco en tiempos de cambio, en tiempos de renovación, pues es capaz de llamarnos nuevamente a una vida donde lo que celebramos, tal y como Inocencio III lo pensó, no se haga solo estrictamente encima del altar. Que aquello que celebramos en el altar sea capaz de traspasar los muros y llegar a ser un evangelio vivo en mitad de la Iglesia. Una de las obras de misericordia es dar de comer al hambriento, pero el hambre no solo se combate con comida, de esto sabe mucho Manos Unidas. Su forma de ayudar y de atender a quienes pasan hambre nos puede ayudar a nosotros a profundizar un poco más en el sentido de la misericordia. Conocemos, gracias a Manos Unidas, el caso de una madre de familia que vive en el norte de Etiopía. Manejar el arado no es fácil. Así se lo hicieron creer de niña a Halima Abdela. El arado era solo cosa de hombres. Y hasta que el programa llegó a su comunidad, así lo sostuvo siempre. Lo vio con su madre y durante mucho tiempo lo vivió en persona. De poco valía ser propietaria de ese pequeño terreno si más de la mitad de la cosecha tenía que entregársela al hombre que araba por ella. De poco servía su esfuerzo por intentar sacar adelante a sus hijos si el fruto de la tierra solo daba para sobrevivir. Con cada surco levanta terrones de barro seco. Ella y sus bueyes, como en un desafío constante al sol, a la tierra antes baldía y a las normas que la perjudicaban, Halima trabaja sin descanso bajo el sol abrasador, sabedora de que su sudor mañana será cosecha.
En Magua ya son 12 las mujeres que han sido capaces de adoptar este rol, hasta ahora reservado solo a los hombres. Al finalizar el convenio, se pretende que esta cifra ascienda a 310 en diferentes zonas del convenio. En Manos Unidas apoyamos más de 1.400 proyectos para erradicar la pobreza en todas sus formas. Une tu mano a las nuestras. Colabora. Una obra del maestro Francisco de Goya ha llegado a Murcia. Este San Ignacio de Loyola llega procedente de una colección privada. Son muchos los enigmas de este óleo sobre lienzo. El primero, ¿cuándo se realizó? Sí se sabe que la obra se dio a conocer al público por primera vez en 1978. Ahora llega a la región. Se expondrá en el Museo de Bellas Artes de Murcia durante 2 meses, a partir de mañana jueves, y dentro del ciclo Grandes Maestros del MUBAM. Desde el pasado mes de agosto, el cuadro de la Inmaculada Joven que Sor Isabel Guerra regaló a los jóvenes de España durante el Encuentro Europeo de Ávila está recorriendo las diferentes diócesis españolas y visita la de Cartagena del 7 al 14 de diciembre. Durante estos días, este cuadro, que se ha convertido en emblema de la pastoral juvenil española, visitará diferentes zonas pastorales de la Iglesia diocesana. Pero además de esto, tenemos otras muchas previsiones que les adelantamos a continuación. Mañana jueves, don Rafael Sáez Izquierdo, responsable de la zona sureste de Radio María, pronunciará el pregón de Navidad en el Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia del Paseo Alfonso X el Sabio. El acto comenzará a las 8 de la tarde y será amenizado con cantos y un concierto a su fin. El Museo de la Catedral dedica este mes de diciembre a la Iglesia Parroquial de San Miguel de Murcia una oportunidad para acercarnos a la historia y al arte de esta joya del patrimonio religioso murciano. Las visitas al museo están previstas los sábados 12 y 19 de diciembre a las 10:30. La diócesis de Cartagena se une al Jubileo Universal de la Misericordia. Con ese motivo, el próximo domingo a las 5 de la tarde está previsto un acto estacional en la parroquia de San Bartolomé de Murcia. A continuación, habrá una procesión hasta la catedral. Allí se abrirá la Puerta Santa y se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Lorca Planes. El próximo miércoles 16 de diciembre tendrá lugar en la parroquia de San León Magno de Murcia un retiro sobre el tema La liberación de la libertad, la indulgencia plenaria. Será a las 6:30 de la tarde. Llegamos al final de este programa. Hemos comenzado el año jubilar de la Misericordia y seguimos recorriendo el camino del Adviento. Ya saben, es tiempo de parar, de reflexionar, de seguir buscando el fundamento de nuestra vida. Sean felices. Hasta la semana que viene.